Sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión continuaremos con las clases de ciberseguridad. Bien, el video pasado habíamos generado la imagen de nuestra EEPROM o nuestra flash, según sea lo que corresponda. En este caso yo ya la tengo aquí. Esta es de una NAND, perdón, de una memoria SPI flash de un router 740, si mi memoria no me falla. Entonces tenemos que hacer análisis sobre qué es lo que puede haber el contenido. Para eso vamos a utilizar una serie de herramientas. Lo más sencillo y lo principal que tenemos que tener es un editor hexadecimal. Existen múltiples editores hexadecimales que son gratuitos. Por ejemplo, yo aquí coloco este que está en esta página. También es de open source y también funciona en Windows. Tenemos WXEditOr, que también nos permite editar archivos de manera directa. Por ejemplo, es varios sistemas operativos, es cross-platform, etc. Otro que también parece ser, ¿cómo decirlo? Parece ser mucho más dedicado, que tiene más capacidades, es EMX, que también está para Windows, Linux y Mac. Tenemos otro como es Bless, un poquito más difícil de construir. Este solo se los diría a aquellos que realmente estén trabajando igual bajo Linux o que tengan cierta experiencia. Y uno de los más viejitos pero muy útiles, que es FRhead. Es bastante sencillo, no pesa mucho y permite ver bastantes archivos sin ningún problema. Sea como fuese, editores existen muchos. Yo estoy trabajando con GX y voy a basar un poco mi trabajo hacia allá. Sin embargo, cualquier editor debería funcionar para lo que vamos a trabajar. Otra cosa más, la herramienta que sí vamos a estar usando por excelencia es Bingwalk. Bingwalk es una herramienta que nos permite analizar y hacer ingeniería inversa para extraer imágenes de ciertos software o de firmware que estén incrustadas en ciertos binarios. No es precisamente fácil de instalar, pero tiene buenas instrucciones de cómo realizarlo. Se sugiere en este sentido que si sea bajo un Unix el trabajo con Bingwalk. Sea como fuese, vamos a comenzar. Bien, ya tenemos nuestro binario. Lo voy a abrir con un editor hexadecimal. Y ahí tenemos toda la información. Ahora, una de las primeras comprobaciones que es necesario realizar, voy a ocupar otra pestaña, es ver que realmente corresponda la cantidad de bytes que tiene nuestro dumpeo del firmware o nuestro dumpeo de la flash con lo que dice el sistema que debe de tener. Entonces voy a colocar less .t y voy a visualizar en este caso a un log, el log de arranque de este sistema. Este es un log en el cual no se dumpeó la flash, simplemente es un log de cómo arranca de manera normal. Entonces, por ejemplo, nos está diciendo, ¿sabes qué? Tu flash debe de tener esta cantidad, ¿vale? Si yo checo el peso de mi archivo, voy a notar que debe de ser la misma. Denme un segundo, regreso acá. Aquí está. ¿Vale? Debería de tener aproximadamente lo mismo. Entonces tenemos 494, 304. Y acá nuestro sistema nos está diciendo que es 494, 304. Tenemos la cantidad de bytes correcta. Entonces aparentemente es un dumpeo completo. Dejen cierro esta parte, no nos va a servir por ahorita, más tarde sí. Entonces ya vimos que tenemos la misma cantidad. Voy a ir analizando poco a poco cada uno de los datos que crea conveniente. Aquí nos dice la cantidad de flash, tenemos parte de los seriales, sigo avanzando. Voy a tratar de detenerme un poquito en la imagen. Por ejemplo, dice que está cargando la imagen que está en esta posición.
Entonces esto sí es importante porque la imagen del kernel supuestamente está en esa posición. Voy a ir anotando esa información. Para tener un esbozo más importante de lo que puedo llegar a encontrar. Entonces avanzo y se supone que ahí ya está cargando nuestra versión de Linux, que es esta. Ahora aquí está la línea de comandos del kernel command line. Este es importante porque nos da cierta información. Por ejemplo, que estamos usando un puerto serial que está en 115200, cosa que ya sabíamos. Pero aquí viene una parte muy relevante. El root file systems. Voy a copiar esta parte para ponerla a analizar. Bien, y ahí nos está diciendo que el sistema de archivos está en squashfs. Eso nos va a servir para darnos cuenta cómo podemos acceder a esa información, si es que nos lo permite. Ya veremos. Nos está diciendo que nuestra flash, en este caso es una tipo NOR, tiene los siguientes elementos. Tiene 128K de U-Boot, 1024K de kernel, 2816 de sistema de archivo y 64K de configuración y 64K de ART. U-Boot en este caso vendría siendo el arranque del sistema. Los 1024 son del kernel. Esto tendría que ser el sistema de archivos y aquí estaría guardado la configuración. Todos estos son particiones. Esto va a ser más importante más adelante. Entonces también voy recopilando esa información que nos va a ayudar. Sigo avanzando, nos dice un poco de la memoria. Ahí no vamos a hacer muchas cosas. Se está calibrando. Nos manda algunos mensajes. Tiene un driver para NTFS. Eso es interesante. Driver de serial que está conectado. Y aquí viene una parte. Hay algunas particiones. En este caso 5 particiones. Y nos está diciendo que en nuestra flash debe de haber 5 particiones. Esta sección de aquí. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar porque eso también nos va a ayudar. Nos está diciendo que desde la posición 0 de nuestra flash a esta posición, que es como 20.000, en este caso en hexadecimal, debemos de tener el boot. Ahora, el boot según debería de ser 128K. Así que vamos a tener que sacar un poco la calculadora. Vamos a ver dónde tengo mi calculadora. Aquí está. Entonces tenemos lo que sería 20.000 pero en hexadecimal. Entonces vamos a colocar 20.000. Pasarlo a dec nos da esa cantidad. Esa cantidad es en bytes, así que voy a tener que hacer las operaciones correspondientes. Hay que declarar que, a pesar de que tenemos esta cantidad en bytes de boot, lo voy a colocar aquí. Aquí hablamos de almacenamiento y hablamos al mismo tiempo de dispositivo. Si yo lo evalúo como un dispositivo, yo tendría que medir esto en términos de 1000. Es decir, primero lo tengo que dividir entre 8 para saber. Miento. Esto ya es en bytes, se supone. Déjenme volver a copiarlo. Ya me equivoqué. Lo pegamos. Bien. Si son eso en bytes, yo tengo que dividirlo entre 1000, que serían kilos. Ups. Como que no me respetó lo que traíamos. 13.1072 entre 1000. Tendríamos eso en kilobytes. Y en megabytes pues no alcanzamos a gran cosa. Pero ya ahí vimos un detalle, me está dando punto decimal. Eso no es del todo correcto. Puede ser que nos esté dando la información en data.
Entonces, como son bytes de información, en este caso no lo tendría que dividir entre 1000, sino entre 1024. 13 y 72 entre 1024 nos da a 128. Y ahí están nuestros 128K. Significa que de aquí a acá está el boot o la partición de arranque. Va correspondiendo. Bien. Ahora vamos a tener que hacer una operación en hexadecimal. En este caso vamos desde 20.000. Mientras necesito colocar el punto de partición más grande, que son 12 con 4 ceros. En este caso sería 120.000 menos 20.000. Ahí está. Nos va a quedar eso en decimal, sería esta cantidad. Lo vamos a medir en términos de datos de nuevo. Entonces tendría que hacerlo entre 1024 para obtener los Ks. Y nos da de nuevo 1024. Que son los 1024 del kernel. Entonces vamos bien. Los datos están correspondiendo a cada una de ellas. Bien, eso significa que todo lo demás tendría que corresponder aproximadamente a lo que va de cada partición. No voy a comprobar ahorita todas las demás, pero ya me dio una idea. Voy a seguir un poco a ver qué más información de las particiones podemos encontrar, aunque es probable que ya no encontremos más. Vemos ahí que falló un módulo del kernel. Configuración del tipo de chips. Y ya no tenemos más. De hecho aquí se está repitiendo. Trataba de hacerse un recovery desde aquí y no fue lo que pasó. Entonces no vemos ninguna otra información que pudiera ser relevante. Bien, en ese sentido, lo único que nos va a quedar es analizarlo con Beanwalk. Entonces vamos a colocar Beanwalk. Y con Beanwalk simplemente le pasamos el archivo. En este caso va a ser nuestro binario que se llama Beanfile. Ok, ahí vemos que sí detecta la cadena de UBOT, pero ya de ahí llega una tabla nominal donde básicamente encuentra puros datos. En ese sentido no nos está dando mucha información. Puede ser porque mi versión de Beanwalk no está tan actualizada. Déjenme ver cómo voy a sacar la versión. Ahí está, la 233. Si checo en la página, pues de hecho sí estoy correcto en la 233. Bueno, aparentemente estamos en una versión actualizada. Bien, significa que entonces vamos a hacer un pequeño análisis. Si colocamos el parámetro "-c", nos permite medir la entropía. ¿Qué es la entropía? Cuando ustedes generan un archivo comprimido, ese archivo tiene entropía. Es decir, se le agregan ciertos datos para que sea difícil de ver cuál era su contenido. En este caso porque hay una función la cual está consumiendo los datos para poderlos comprimir. También cuando se ven cifrados cae en una situación similar. Para ejemplificar un poco, voy a tomar cualquier archivo de texto que tengo, incluso este código fuente, y lo voy a crear. Voy a crear un archivo. Bueno, vamos a empezar con un archivo zip, solo para que se vean a qué me refiero con la entropía. Yo pongo y pongo el archivo normal, en este caso el P1 retirar. Vamos a notar que no hay entropía, es decir, no hay nada. ¿Por qué? Porque no está comprimido. No hay cifrado alguno o algo por el estilo. Sin embargo, si yo le doy un archivo cifrado, o en este caso comprimido, supongo que es porque Sensip me está diciendo que la entropía
Está en 0.75, tendría que estar por aquí y es constante, pues tampoco me ayuda mucho. Voy a crear un archivo y voy a ver si le puedo colocar una contraseña. Contraseña all 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a crear y lo reemplazamos. Esta vez tiene una contraseña. Vamos a ver qué es lo que hace. Sigue sin aparecernos. Nuestra entropía subió. A ver, yo me doy cuenta que la entropía sube porque tenemos de 0.75 a 0.77. No se nos alcanza a ver en el gráfico, probablemente porque no tenemos muchos datos. Cuando, por ejemplo, cuando nada más un archivo tiene de 0.70. Voy a usar a lo mejor un formato que sea un poco más complejo. En este caso voy a utilizar un tar 7z. O sea, no me permite contraseña. Déjame ver cuál sí. Creo que ningún tar. LZMA tampoco. 7z sí me permite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo voy a cifrar. Entonces tenemos ahora que tiene 1 la extensión 7z. Vamos a ver si nuestra entropía sube. Y aquí es interesante, con una situación así, de plano ni siquiera puede detectar la entropía. Bien, probablemente mis archivos son muy pequeños como para detectar la entropía. Yo, sin embargo, debo de tener por aquí un archivo de un software, de un firmware, perdón, que sí sé que tiene entropía y es mucho más grande. Para que vean cómo es un archivo que tiene mucha entropía. Minwalk -m 83. Si se fijan, tenemos que sube, baja y se queda en 1. Este es un archivo cifrado de un firmware. Como está cifrado es mucho más complejo de extraer la información. Bien. Y si se fijan, aquí podemos ver cómo va subiendo y bajando cada uno de ellos. Vamos a ver cómo se ve nuestro firmware. Y tenemos muchos picos de entropía. Ahora, aquí quiero que se note algo bien peculiar. Primero tenemos nada de entropía, esto cae, el principio no tiene entropía, luego sube y luego vuelve a subir. Tenemos una donde se mantiene constante, baja y tenemos sube, baja, sube, baja. Ahora, estos 4, si se fijan, son bastante constantes y bastante peculiares. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si nosotros notamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 particiones. Si nosotros checamos, tenemos 1, 2, 3, 4 picos y una sección en la que tenemos un cambio. Lo que nos está diciendo, de cierta forma, es que de aquí a acá es nuestra primera partición y luego nuestras demás particiones por lo menos están compresas. Tienen cierto grado de compresión. De esa manera podemos ver que sí hay al menos 5 particiones, al menos 4 bien visibles. Bien, ahora en Linux hay muchas herramientas para poder extraer la información directamente desde nuestro archivo binario. La más fácil y sencilla sería dd de Linux. Donde nosotros podríamos, por ejemplo, extraer información dada un origen y destino por una cantidad de datos. No obstante, dado que también se piensa que esto pudiese funcionar en Windows, y aunque dd existe en Windows, voy a hacer un programa en Python que lea poco a poco cada una de las informaciones. Recordemos que necesitamos llegar a cada punto
Es decir, yo voy a copiar información de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Para eso, esto lo podemos ver como una pequeña lista. Entonces voy a crear también un archivo JSON que me va a servir para configurar este programa. Entonces voy a llamarle parts info.json. Pongo parts porque son particiones. Y bien, vamos a ir detallando cada una de estas regiones. La primera, vamos a crear un objeto de tipo JSON, es que el boot va a estar desde 00 hasta este número. Lo voy a colocar en hexadecimal, así que voy a manejarlo así. Ahora, la pregunta sería, ¿JSON maneja bien el hexadecimal? Lo desconozco. Voy a checar si no voy a tener que hacer una serie de conversiones o dejarlo como cadena. JSON X number. Ok, perdón, creo que aquí hay algo importante. Dice que JSON solo soporta números en base 10. Dice octal y formato de hexadecimales ambos requieren que tengan ceros. Entonces, ok. Aquí dice algo bien interesante, es que automáticamente son cambiados a base 10. Eso significa que no lo puedo manejar así, pero entonces lo que voy a hacer es simplemente guardarlos como si fueran cadenas. Entonces mi primera, que va a ser boot, va de aquí hasta acá. Lo voy a manejar como cadenas y ya después los voy a reconvertir a números. Son 5 particiones, así que vamos a tener algo como eso. Luego viene kernel. rootfs. Config. Y el ART. La segunda va desde aquí hasta acá. Luego rootfs va desde aquí hasta acá. Config va de aquí hasta aquí. Y esta va de acá hasta acá. Entonces ya tenemos la información de nuestras particiones y a partir de ahí vamos a procesarlas. Bien, voy a necesitar un código en Python que me permita procesarla correctamente. Vamos a mover un poco para acá esto. Bien, así que vamos a leer un JSON desde Python. Repito, esto sería mucho más fácil simplemente con la utilidad de DD Linux, pero queremos hacerlo un poco más multiplataforma para que no dependa tanto.
Entonces voy a usar el JSON load. Si mi memoria no falla, solo necesita un objeto de tipo file. Voy a crear un archivo que se llame generate parts.py. Import JSON y luego vamos a aplicar de open, bueno, primero un width, vamos a abrir nuestro archivo parts info.json as JSF y luego vamos a crear un objeto, bueno, un diccionario, va a ser parts info, vamos a dejarlo en falso y acá le vamos a decir que parts info va a ser igual a json.load y le vamos a pasar a JSF. Si todo salió bien, esto debería de imprimirme la información de las particiones en el JSON. Y ahí está. Vamos bien. Entonces ya cargamos la información de las particiones. Vamos a necesitar iterar por cada elemento dentro del diccionario. Vamos a tener que hacer un ciclo, así que... pero es en un diccionario for in dic Python. Vamos a ver qué podríamos utilizar. Creo que un getCase. Parece que directamente podríamos hacerlo con la llave. Sí, así que podríamos hacerlo por la llave. Entonces voy a colocar un for por cada partición dentro de parts info. Vamos a imprimir la partición, nada más. Vamos a ejecutar esto. Boot, kernel, root, config y ART. Ok. Vamos bien. Entonces ya tenemos ahí la partición. Vamos a colocar los desplazamientos, el inicio y el fin. Inicio, fin de la partición va a ser igual a parts info corchete de partición, y con eso debo de poder ver el inicio y el fin de cada partición. Ejecutamos y estamos en lo correcto. Ahora esos datos hay que convertirlos en un número como tal. Se supone que si yo coloco int, le paso el dato, en este caso por ejemplo inicio, le paso la base, en este caso sería el 16, debería de darnos el número correcto y parece que es el caso. Bien, así que no va a ser tan complejo esa parte. Entonces vamos a convertir cada valor en
inicio, fin, va a ser igual. Estoy desestructurando, en ese caso, en esos dos elementos, y debería de quedar ahora de esta forma. Voy a ejecutar. Y parece que ya tenemos nuestros rangos de manera adecuada. Bien. Lo que tenemos es el inicio y el fin, pero esto funciona muy al estilo de un ciclo en lenguaje C o Java, donde yo tengo el inicio incluyente pero el fin es excluyente. Por lo tanto, vamos a necesitar hacer otro ciclo for. Uno que me vaya contando byte por byte, que llegue yo al valor adecuado. Entonces tenemos un rango excluyente. Eso es interesante porque vamos a tener que generar range. Vamos a ver. Mi primer rango va a ser en este caso de el inicio. Vamos a checar la documentación de rango en Python. Nos permite generar secuencias, ya lo sé. Start, stop y step. Start es opcional si no empieza por 0. Stop es un parámetro necesario, define cuándo se debe determinar la secuencia. Y el step también es opcional. Pero voy a tener que hacer, pues creo que mejor un ejemplo. Debe de omitir, bueno, aquí tenemos un ejemplo, empieza en 10 y llega hasta el 20, pero no imprime el 20 porque es excluyente. El stop siempre es excluyente. Entonces, lo único que quedaría es que hiciéramos nuestro rango con inicio y fin. De esa manera. El incremento es de 1 y con eso tendríamos un rango adecuado. Entonces vamos a colocarlo dentro de otro for. Por cada byte. Dentro del rango que voy a hacer. Ahorita solamente lo voy a imprimir. Me va a causar muchísimas impresiones. Eso es normal. Y ahí se va a tardar un montón. Bueno, podemos seguir y dejarlo corriendo. Pero en teoría ahí nos está generando el rango para cada uno de los bytes. Lo curioso es que aquí es donde yo tengo que leer del archivo binario que yo estoy trabajando. Entonces, yo creo que ahí está. Creo que aquí es donde vamos a tener que abrir nuestro archivo. Tenemos parse.info. Vamos a dejarlo así. Y pues vamos a necesitar abrir otro archivo, que en este caso va a ser nuestro archivo binario. ¿Debería mejorar este código para que pueda aceptar cualquier archivo binario o para configurarlo todo dentro de un JSON? Debería. Es una opción, ya veremos. Pero bueno. Vamos a editar. Entonces, aquí pasa algo bien interesante, porque de cierta manera necesito dejar abierto el archivo para poder seguir extrayendo información. No me conviene hacer un with open, porque eso es cuando hago un proceso y termino. Aquí voy a tener pausas y en cada pausa voy a tener que hacer algunos cambios.
Entonces me conviene más manejarlo no con un with, sino simplemente directamente como un open. Y creo que es lo que voy a realizar ahorita. Vamos a colocar aquí archivo bin open bin file. Ahora el modo es diferente porque vamos a estar leyendo byte por byte. Entonces no puedo utilizar el modo R o simplemente colocarlo sin parámetros. Necesito decirle que va a ser en RB. Yo voy a checar porque tiene rato que no trabajo con lecturas de binarios. Open Python RB. Dice vamos a ver que me va a mandar a Python 2. Necesito cambiar de documentación. Ahí está. Ok, correcto. Se dice que nada más la B es para leer por objetos de tipo byte. Entonces, se supone que cuando eso sucede, cada vez que yo hago un read, debe de traerme un solo byte. Déjenme ver. Vamos a checar un poco más. Binary files. Y terminamos en una instancia de esto donde debería tener un read. Dice lee y retorna un número de bytes. Si el argumento es omitido, data read es retornada hasta que se encuentra end of file, o sea, cuando se termine. Si el argumento es positivo, ok, interesante. Me dice que puedo leer por bloques, no de byte por byte. Si no tengo que leer byte por byte, significa que solamente tengo que leer la diferencia entre fin e inicio. Eso es interesante, que entonces no necesito un for y no tendría que leer byte por byte, lo cual puede llevar más tiempo, sino darle toda la suma. Entonces vamos a colocarle tamaño. El tamaño va a ser igual al fin menos el inicio. Y se supondría que entonces si yo utilizo archivo bin.read y le digo, ¿sabes qué? Quiero el tamaño, debería de leer dicha información.
Entonces la partición, la part, estaría guardada aquí. Esa part es información binaria. Vamos a imprimir su longitud. Nada más. Len part. Con eso nos daremos cuenta si funciona correctamente. Voy a ejecutar. Ok, hubo algo que no me gustó. En la primera nos lee esto, en la segunda nos lee aquello. Pero en la última no me gusta eso último. Es como si estuviera colocando mal. La última partición no tiene tanto sentido. A ver, déjenme checar. Según la información, la última 64. Son 2 de 64. Sí podría ser 65.530 y tantos. Parece que está funcionando. Sí me permite leer directamente el tamaño. Entonces no tengo que iterar sobre... Bueno, sí itero sobre todo el archivo, pero no tiene grandes consecuencias. Y aquí estoy cometiendo un error muy grave, y es que no estoy cerrando el archivo. Digo, en este caso no lo abrí para lectura, pero si lo hubiera abierto para lectura, eso habría sido un problema. Entonces, punto close. Bien, entonces tenemos en part toda la partición. Eso significa que podemos guardar directamente ahora esa información en un archivo. Vamos a colocar open. Y este archivo se va a llamar exactamente como nuestra partición. Y va a ser abierto para escritura binaria. Vamos a escribir. Sí me conviene usar un wait porque necesito que automáticamente se cierre. As bin part. Y simplemente le voy a colocar bin part punto write. Muy buena pregunta. ¿Me va a dejar grabar toda? No lo sé. Vamos a meterle directamente toda la información a ver qué sucede. Y si todo salió bien, vamos a tener nuestras particiones generadas. Voy a ejecutar. Y pues aquí me faltó colocarle que va a ser entre comillas. Modo. Terminó y debería tener varios archivos con cada una de las particiones. Y de esa manera ya pudimos generar nuestras particiones a partir del archivo binario. Interesante. Salió más rápido de lo que yo pensé. Entonces, de esta manera, con un pequeño script en Python, pudimos extraer cada partición a partir de los datos que nos da el bootload. Bien, vamos a revisarlas. Creo que en ese sentido, las que más me importan es el root file system y el config. Vamos a ver qué es lo que tiene. Vamos a limpiar aquí. Voy a usar de nuevo bin walk. Vamos a ejecutar bin walk. Y vamos a ver qué tiene. Vamos a ver la partición de bot. No nos indica nada, no está detectando nada. Eso no está tan padre, pero bueno. Vamos a ver la de root file system. Tampoco, no está encontrando nada. Es algo un poco preocupante porque no podemos ahondar correctamente en toda la información que tiene. Pero vamos a seguir analizando. Config. ART si no debería tener nada. Bien. No nos está dando mucha información. Vamos a darle una revisada con un editor hexadecimal. Probablemente ahí podríamos tener nuestro problema. Gx. Y vamos con
Vamos con boot. Boot inicia como debe. ¿Cómo lo sé? Porque tiene el mismo contenido que nuestro archivo. Entonces ahí no hay tanto problema. Quiero ver ahora la de kernel. Aquí debería estar el kernel. Ya vimos que se identifica diferente. De hecho, creo que eso no la analicé con Beamwalk. A ver. Ahí sí detectó el kernel. Ahí encontró un poco más de información. Bien, aún así, vamos a seguir explorando un poquito con los editores. Algo que también nos podría servir es, por ejemplo, podemos checar con algunas herramientas para buscar strings. Aquí sí voy a ocupar una herramienta de Linux que se llama Strings, muy sencilla, que lo único que hace es buscar cadenas en un archivo binario. Si yo por ejemplo le paso al boot, pues me aparecen todas esas cadenas que pues no tienen tanto sentido. No me ayuda mucho en ese aspecto, sin embargo voy a seguir revisando a ver si encontramos algo meramente interesante. No hay tanto. Vamos en las del kernel. Caemos en un caso similar, aunque aquí sí ya hay cosas más interesantes. Configuraciones del arranque. Algunos mensajes de error. Cadenas. Aquí está la configuración de arranque que viene grabada dentro del mismo kernel. Y nos dice que el parámetro de arranque es en esta dirección. Creo que ya la teníamos. Es esta acá. ¿Sí? Que por cierto sería interesante saber qué dirección es. Que se me hace una dirección muy alta. Tiene 4 ceros, 4 ceros. En decimal es tremendo, es un número muy grande. Tal vez no es una dirección, simplemente un parámetro. Cuestión de revisar. Y bien, aquí vemos que ya tenemos mucha basura, más basura, no nos importa mucho. Vamos a ver en el root file system. De nuevo está lleno de mucha basura, pero es consistente esa basura. Llama mucho la atención en ese aspecto. Probablemente es porque sí es de este estilo, en Squash FS. Voy a volver a revisar un poco el bot de log para ver si encontramos qué tipo de dato es el que maneja, o sistema de archivos. Sabemos que es Squash File System, pero tal vez hay algo más. Les putilog. Tenemos ahí la partición. Oh, muy cierto, son particiones. Tal vez podríamos usar una herramienta de recuperación de información. Hay una herramienta que es gratuita y se puede bajar. Vamos a ver. Se llama Photorec. Tal vez nos ayude un poco a darnos cuenta de cómo está en general. Si no, vamos a buscar alguna herramienta que nos permita, no sé,
y investigar a lo mejor si es de tipo Squash FS, montar la información o revisar la información. También podríamos buscar cómo montar un dispositivo MDT. Aquí sí ya necesitaríamos un Linux a fuerzas, pero vamos para allá. Vamos a ir agotando las opciones. La que más me interesa es el root file system, que es donde quisiera yo entrar y ver más qué es lo que hay. Entonces voy a usar testdisk, que es parte de Photorec. Vamos a decir que proceda. Vamos a colocar la ahorita que es de tipo Intel, a ver qué encuentra. Y parece que no he encontrado nada. Vamos a darle deep search, no encuentra. Entonces no nos está ayudando mucho por ahí. Vamos a salir. Voy a ahora intentar con Photorec. Me va a decir dónde quiero guardar los que encuentre. Vamos a colocarlo aquí. Recover. Y dice que no encontró nada. Ok. Está bastante vacío. Bien. Una herramienta de recuperación no me ayudó. Entonces vamos a checar un poco el cómo manejar las particiones. Open. Mount, más bien, vamos a tratar de montar. Aquí nos dice algo de cómo montarla, pero necesito decirle que el sistema de archivos NAND dump. Ok, eso podría ser. Vamos avanzando. Ok, se puede montar con algunas utilerías.
Ok. Vamos a ver qué otra cosa podríamos utilizar. Debe de haber algún software que nos permita visualizar un poco más las entrañas, porque podríamos tratar de montar la partición, pero sabemos que es un Squash File System. Vamos a intentar browse. Así que si hay un squash, también podríamos montarlo. Vamos a intentar con un squash. Supuestamente sería un Squash File System. Ok, vamos a ver. También hay que ver si lo identifica como... Ok, tenemos un "-l" que nos permite listar el sistema de archivos. Vamos a ver si eso funciona. Podríamos no necesitar más de momento. Rotfs dice que no encuentra un superbloque válido. Es interesante. Está costando mucho trabajo determinar qué hay en los archivos. File. Voy a usar el comando file y de plano nos caemos en que es simplemente data. ¿Qué decirlo? El labor de hacer ingeniería inversa sobre un NAND puede llegar a ser bastante complejo, largo. Si se fijan, he probado ahorita varias posibles soluciones. Sin embargo, todavía no tengo bien una pista que nos diga exactamente qué es lo que hay allí. Podría ser que realmente esté cifrado, realmente lo dudo, pero entonces lo que me hace falta es tratar de montar las particiones para ver qué es lo que hay. Ok. También puede ser que sea de este estilo.
A ver, déjenme checar un poco. Ok, utils. Vamos a ver si podemos hacer un browse. Bien. Van a necesitar un poco más de investigación para esta parte. Sin embargo, hasta aquí vamos a dejar este video, se va a hacer demasiado largo. Cabe destacar que siempre es complicado esta etapa donde hay que estar revisando y checando diferente información a través de internet o medios para detectar el cómo poder acceder al sistema de archivos. Bien, y sin más por el momento, hasta luego.